Ba-da-ba-da, ba-da-da-da, da-da-ba-da-da-da. Don't think sorry's easily to say. Don't try turning tables instead. You've taken a lot of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, sight in your eyes, but some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can teach you blind. I don't need to see anymore to know that I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind. I can read. Don't leave false illusions behind. Don't cry, 'cause I ain't changing my mind. So find another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies. More love of the eyes are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can teach you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. I can read your mind. I am the eye in the sky, looking at you. You blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 I can read your
Gracias. Esto promete, vaya manera de empezar. Lo primero de todo, bienvenidos a esta clausura de la cuarta edición, el cuarto ciclo de acústicos Comunidad Sonora en Concierto, desde el Auditorio José Luis Borao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y con dos grandes como son Alonso Martínez, Ariadna Redondo, con quien tendremos oportunidad de charlar a lo largo de estos próximos minutos dentro de un espacio que, al igual que los que se han dado cita desde el pasado mes de enero, en este mismo espacio, intenta dar una idea de lo que podemos encontrar ahora mismo en el panorama musical aragonés, diferentes estilos musicales, grandes profesionales en diferentes ámbitos artísticos que, por ejemplo, hoy se materializan con este tándem, este dúo que nos va a regalar un gran número de piezas realmente delicadas como esta que ha servido para abrir el mitad programa, mitad concierto. Me permitiréis, después de daros, por supuesto, la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros, al igual que a Ariadna y Alonso, que hoy dé las gracias, empezando el programa, a los compañeros que siempre se quedan sin tiempo para que les dé las gracias. Así que vamos, en primer lugar, y con vuestro permiso, a agradecer la labor de todos los compañeros del ámbito técnico que hacen que suenen cada uno de estos conciertos a las mil maravillas. Fuerte el aplauso, por favor, para Miguel Ángel Romera, Nacho Ciércoles, Clara Montañés, y también pues, Víctor Duerto, los compañeros como Raquel Lozano de aragonradios.com y Vicente Payares coordinando todo este ciclo, obviamente auspiciado por el buen hacer de Rosa Pellicero y de Ana Segura, que son las que siempre han estado apoyando este ciclo desde un principio. Permiso para dar esa gratificación, que siempre es importante tener contentos a los técnicos, porque si no luego no suenas. Está así de claro. Bueno, después de esta breve irrupción en vuestra selección de canciones, vamos a seguir. Hemos empezado, explicarnos un poco por qué canción habéis empezado. Sí, empezamos por Eye in the Sky, que es un tema que versionó ya Noa y que nosotros lo hacemos un poco a nuestra manera, y ahora vamos a hacer otro también de los 80, creo que es Maniac. Bien, pues así seguimos. Alonso Martínez, Ariadna Redondo. Fuerte el aplauso, por favor. Just a steel-tongued girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the real-time world, no one seems ever told. They all think she's crazy. Looking rhythms to the beat of a heart, changing moment into light. She hasn't sent you the thing you saw when the dancer becomes to dance. It can cut you like a knife, yet the gift becomes a fire. All the while, between well and what would be, she's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor. She's dancing like she's never danced before. On the asphalt line of sanity, it's a place must never see. It's a hard one, place of a mystery. You can touch it but you can't hold it. You work all of your life for the moment in time. It can come and pass you by. It's a push of a world, but there's always a chance if the hunger stays alive. It can cut you like a knife if the gift becomes a fire. On the wire between well and what would be. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor. She's
that's a life just never ends before. It can cut you like a knife if the gift becomes a fire all the way between well and what will be. She's a maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac on the floor. She's dancing like she's never danced before. Gracias. Lying in my bed, I hear the clock ticks and I think of you. Caught up in circles, confusion means nothing new. Flashback, warm night, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you beat to me. I'm walking too far ahead, you're calling to me again. And you said, then you say, go slow, I fall behind. The second hands unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time.
turn my picture face and darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will get you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will get you. I will be waiting. Time after time. 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 But time after time. But time but time but time time after time. 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 But time after. But time after. The da 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 da. Time after time. But da 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 ba ba da da ba da ba ba da. The da da ba ba. Time after Qué bien suena. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, vamos a recordar rápidamente si queréis. Maniac, es Maniac, Peter Sembello, ¿no? Y Time After también Time, Time. de Cyndi Lauper, que la hizo muy famosa también Miles Davis, otro desconocido. Sí. Bueno, aunque pueda resultar un poco, no sé si extraño o no, pero os tengo que preguntar de nuevo un poco toda la trayectoria, aunque afortunadamente tenemos la suerte aquí en Aragón Radio de conocer bastante acerca de pues, vuestros inicios, vuestras participaciones en anteriores proyectos y de, por supuesto, también colaboraciones con otras formaciones que podáis estar haciendo al mismo tiempo. Pero explicar un poco, ¿cómo os conocéis? ¿Cuándo fue el día que os conocisteis? ¿Lo recordáis o preferís olvidarlo ese día? No, vamos a poner un poco de... porque estamos un poco serios, ¿no? No, sí. Lo es verdad. recordamos, lo que pasa es que Sí. recordamos días diferentes. Sí, sí. Creo que ella tiene otro dúo, pero que no, que a veces habla de... Yo pienso que lo conocí en una jam en el Fox, ¿no? En la sala Fox, ¿puede ser? Puede ser. Pero tú dices que me conociste en otro sitio. No, a ver,
es que no debe ser muy importante como esto, ¿no? Que decir, no es una información de primera mano. Porque Sí. el cerebro se ha encargado de, Sí. de olvidar. Yo creo que la cosa es que hace como 2 años y medio para 3, ¿no? No sé, cada uno viene de sitios distintos, entonces de repente coincidimos en unas actuaciones, unas cosas así que estábamos haciendo en un bar que estábamos tocando todas las noches ahí y tal, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver la posibilidad de... Fue pasando el tiempo y dijimos, oye, podríamos hacer algo juntos y tal, no sé qué. Ya venía un poco más del pop y yo estaba más en el tema del jazz. Entonces fue un poco así. Lo que pasa que, claro, ya es todo muy difuso porque no puedo ubicarlo. No sé ni siquiera si se lo dije a ella, se lo dije a una amiga y vino ella. No me acuerdo ya muy bien. Pero bueno, básicamente fue eso. Nos juntamos, nos gustaba un poco la misma música, empezamos a probar y bueno, y aquí estamos, ¿no? ¿Y siempre tuvisteis claro desde un principio que ibais a revisar composiciones de otros artistas? ¿O os habéis planteado en algún momento? Creo que también ha surgido, ¿no?, alguna composición fruto, ¿no?, de este encuentro que habéis tenido. ¿Lo teníais claro desde un principio? Hombre, las versiones es lo que más trabajo da hoy en día, ¿no? Y más siendo un dúo, más económico que eso ya en momentos Bueno, de dúo y de crisis. versiones. hoy no da trabajo nadie. Esto que acaba de decir no es cierto. Las versiones no dan trabajo, pues si no vais a hacer versiones todos, entonces lo poco que hay ya acabará, ¿no? Pero sí que habitualmente la mejor forma de empezar es por algo que ya exista, ¿no? Para ver si hay afinidad, ¿no? Entonces, como esta música nos parece muy bonita, pero sobre todo porque como no la tocamos igual, ¿no? O sea, porque como básicamente un poco el concepto es coger algo que ya existe y hacerlo a tu manera, ¿no? Entonces, ahí no es igual que componer, pero compones a tiempo real muchas cosas, ¿no? Puedes aportar muchas cosas a eso, ¿no? Entonces, los grupos habitualmente de versiones son fieles, ¿no?, a lo que hay en el disco. Nosotros evitamos no ser fieles. Son unas versiones, quiero decir. Entonces, la cuestión es intentar aportar algo más. Tampoco es una cosa que hayamos inventado nosotros. Hay muchos grupos, muchos dúos o tríos que se dedican a hacer este tipo de cosas. Entonces, de ahí sí que ya va quedando un pozo estilístico, una forma de... Porque al principio tampoco habíamos improvisado juntos, ni habíamos hecho... Entonces, a raíz de eso es cuando empieza a formarse ya un poco pues por aquí, pues por allá, ¿no? Pero claro, el tocar temas de otros ha sido, claro, una pieza fundamental para poder empezar, ¿no? Entonces, por lo que explicáis, pasa bastante tiempo desde que uno de los dos dice, oye, ¿podríamos incorporar al repertorio esta canción? Hasta que finalmente, una determinada noche, la podéis presentar en un local. Es que es al contrario. Es decir, a veces en un ensayo nos gusta tanto algo, lo hacemos y lo tocamos por la noche. Ah, o sea, inmediatez. Es inmediatez. Sí. Es más, nada de lo que tocamos suele estar... Nunca lo tocamos igual. Es decir, esta noche, aprovecho para invitar a todo el mundo, volvemos a tocar a las 9:30 en el Café Castro, en Méndez Núñez, y podéis venir y escuchar lo mismo, pero distinto, ¿no? Entonces, dejamos abierta siempre una ventana muy grande tenemos una idea general, pero vamos construyéndolo un poco también sobre la marcha. Sabemos el ritmo, etcétera, los acordes básicos que vamos a funcionar, con los que vamos a funcionar, pero ahí queda a veces bastante abierto. Y a veces esto, si nos gusta el resultado, lo probamos ya inmediatamente, ¿no? ¿Alguna canción no la habéis podido versionar? ¿O de momento no se os ha resistido ninguna canción? Es que igual lo que no podemos es presentarlo al público. Revisar así. Pero hemos comité, versionado sí. casi todo. Hemos versionado y nos hemos llegado a reír muchísimo. Pero otra cosa es que tenemos un gran respeto por nuestro público y no vamos a enseñarles todo lo que hacemos. Hemos versionado hasta la Macarena. Sí, La Macarena. Sí. La versionamos y quedó bastante bien. Pero no es presentable. ¿Pero ¿la habéis tocado en algún concierto o no? Sí, la habéis tocado. Sí. Pero no va a ser en este. Es una pena. Así es. No, hemos versionado muchas cosas que incluso estamos haciendo. Hace poco lo dejamos ahí, pero empezamos a hacer algo de Rocío Jurado también, que nos molaba alguna cosa pasada, jazz y tal. Porque es que creo que cualquier cosa que te guste, que tenga melodía y que tenga tal, puede ser cambiado y modificado. Es un reto y es divertido, ¿no? Para nosotros nos resulta muy divertido. También componemos, pero esta es otra faceta que tenemos menos explotada y explorada de momento. Pero realmente la visión del dúo es: no hay nada que no pueda ser tocado a tu manera, ¿no? Entonces, yo de hecho trabajo con otros grupos como Aragonian, que tocamos jotas en jazz. Sí.
Y el baile de las espadas, ¿no? Esto es bastante complicado, ¿no? Y entonces imagínate otro tipo de repertorio. Básicamente la idea es tocar cualquier cosa que nos guste y hacerlas a nuestra forma, ¿no? Muy bien, pues seguiremos luego hablando, si os parece, acerca de un poco vuestros proyectos en cuanto a grabaciones, nuevas composiciones. Recordamos, hablabas del público, recuerdo que el público tiene la opción también de poder trasladar algún tipo de pregunta. Sí. Siempre nos gusta mucho para que pongáis en un compromiso a los músicos, así nos reímos un poco. De matemáticas Sí, no, sí. en inglés nada, en inglés para ella, y que tenga que ver con las letras. ¿Habéis tenido muchas interrupciones en algún concierto? ¿Alguien Sí. que Bueno, haya ha habido- saltado sí, ahí, ha os haya habido- interrumpido? Sí, hay muchas veces por mi éxito con las mujeres es conocido. No, hay que decir, nadie ha saltado. Pero a veces sí que hemos pedido perdón por tocar mientras hablaban. Sí. Ha habido alguna vez que hemos Qué dicho, educados ¿no os sois. molesta que toquemos mientras estáis voceando? Solo somos una guitarra y una... Pero claro, dan por hecho que el batería está en el baño o algo así, pero es que no hay. Y alguna vez sí que lo hemos pasado muy mal, ¿por qué no? Pero no Pero nos no han- decimos dónde. no decimos dónde. Sí que nos han pedido, hay una cosa que es muy habitual, que hay que hacer algún estudio antropológico. sobre Que si podéis tocar más bajo. Esta nos pasa También. mucho. Y lleváis la chica de Ipanema, digo, no ha venido hoy, no la llevamos. Pero No cabía en la maleta. no, pues está en el hogar del pensionista, tiene Sí, 93 ya años. Pero además nos ha pasado muchas veces esto. La gente siempre pide cosas como muy habituales, ¿no? Lleváis la chica de Ipanema, o por ejemplo, otro día hablando con un amigo, digo, voy a hacer una cosa con acordeón. Dice, ¿tocaréis los pajaritos? Digo, claro. Se inventó el acordeón y luego se inventó el pajarito. Los pajaritos para poder tocar el acordeón. Esto nos pasa mucho. Y nos reímos, claro, nos reímos. Bueno, pues nos seguiremos riendo y también, por supuesto, lo primordial, disfrutando de vuestra música y de vuestras canciones interpretadas dentro de esta nueva entrega del ciclo de acústicos de Aragón Radio, Comunidad Sonora en concierto desde el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Vamos a por más nuevas canciones de Alonso y de Ariadna. Gracias. Load up on gun, bring your friend. It's fun to lose and to pretend she's overboard and selfish. Sure, oh no, I know how dirty word. Hello, 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 hello. I'm worse I would do best, and for this kid I feel blessed. Our little group is always will and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less danger. Here we are now, entertainers, something stupid and contagious. Here we are now, entertainers, yeah. And I forget just what it takes. Oh yes, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, wherever, never mind. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello.
Dana, Mulano, Anabino, I'm scared. Giant steps are what to take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We can live together, walking on the moon. On the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. My feet, they hardly touch the ground. My feet, they hardly make no sound, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's the price I pay, you say tomorrow is another day. You say I may as well play.
Some may say, wishing my days away, no way. And if it's the price I pay, you say, tomorrow is another day. You say, I may as well play, 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 I may as well, I may as well, I may as well, I may as well, may as well play, I 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 may as well play. Hola, hola. Esto que hemos tocado era un tema de Sting, Walking on the Moon. Y vamos con uno que siempre hay que presentar porque es el único que tenemos en español. Es de Joan Manuel Serrat. Vamos a tocar. ¿Sabéis cuál es, no? Joan Manuel Serrat. No, quiero decir el tema. Vamos con Mediterráneo. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea.
jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en una ladera del monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Bueno, impresionante. Todas las canciones y en especial, por supuesto, también este Mediterráneo. Creo que sí que lo conocíamos, a Joan Serrat, creo que sí. Bueno, que es una lástima, pero estamos llegando a la recta final de este programa concierto. Vamos a hablar, antes de que se nos vaya, de proyectos para Alonso y Ariadna. A ver, sobre todo lo más esperado, yo creo, por vuestros seguidores, entre los que me incluyo, que es el primer disco oficial de Alonso y Ariadna. Estamos trabajando en ello. Sí, ¿no? Quiero decir, llevamos mucho tiempo pensando en... queríamos haberlo hecho ahora un poquito sobre este mes, pero han surgido muchas cosillas y no hemos podido, pero queremos tenerlo lo antes posible. Estamos depurando, viendo qué temas queremos tocar, viendo qué arreglos dejamos ya hechos. La ventaja es que al ser un dúo no nos costará mucho, quiero decir, de tiempo. De acuerdo. Claro, no.
Claro, decía uno que el secreto de una buena banda es poder quedar para ensayar. Sí, y si son 2 miembros, Y si son solo mejor dos- que 6. Mejor que 6, porque con 6 es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, nosotros siendo a dúo a veces no podemos, imagínate. Entonces lo que va a ser la grabación también, siempre digo el mismo chiste, digo, como no llevamos batería no hay que perder 3 días en montar micros, en no sé qué. Entonces, no, pero que es bastante... Queremos reflejar un poco esto, pero grabado en mejores condiciones. No digo que esto se esté grabando mal, ¿eh? Digo que esto es riguroso directo, ¿eh? Un saludo a los técnicos, Que te cortan el que micro, aún cuidado. aún quedan 2 temas. Pero sí que esa es la idea, sí. Recordamos entonces esa próxima grabación que esperamos y estaba pensando que, claro, vosotros decís, no son nuevas canciones, pero prácticamente son como nuevas, porque estáis estableciendo nuevos arreglos, os la lleváis a vuestro terreno, canciones como por ejemplo de Nirvana, que nada tiene que ver con la original, la habéis dado un toque mucho más cálido, más relajado. Es todo un ejercicio, ¿no? Pero siempre tratado desde un respeto, ¿no?, que hacéis a todas las versiones. Sí, de eso se trata. Respeto sobre todo, pero dándole nuestro toque, que es lo que nos caracteriza y sobre todo que es un reto para nosotros, como antes había dicho Alonso. Un reto, como explicaba él, viniendo tú del pop, imagino que sentarte frente aquí al amigo y empezar a buscar, ¿no?, combinaciones vocales que queden bien con lo que Alonso hace, todo un reto, ¿no? Sí, pero bueno, yo estoy encantada de haberle conocido porque yo antes de haberle conocido no tenía ni idea de la música jazz y me descubrió un mundo nuevo. Es un llamamiento, me conoció y encontró la felicidad. Efectivamente, Voy a montar una secta, un mundo ideal. guitarra jazz, alonsomartinez.com, todos tus problemas. No, la verdad es que... Solo te sí, falta sí, la batamanta. Sí, no, la batamanta, ¿no? No, pero es mutuo porque yo siempre había querido trabajar con... Me gustan... Quizás porque siempre he tocado música instrumental. Entonces está muy bien, me encanta el jazz, genial, todo bien, pero creo que lo que puede aportar una voz y más la de Ariana es algo que me faltaba, ¿no? Era una cosa que me apetecía mucho hacer. Y creo que además con la voz, cuando es así, el público también capta más cosas, ¿no? Sobre todo, no digo que la música instrumental no se puedan captar, pero es un poquito más para músicos quizás, ¿no? No es que esté cansado del jazz, ¿eh? Es que lo que quería era ampliar conocimientos y conceptos, ¿no? Y ella también me ha aportado muchas cosas del pop que yo no había tocado, no había experimentado, ¿no? Decías que es complicado de quedar para ensayar siendo únicamente 2, pero claro, aquí también es que, Alonso, ¿en cuántos grupos, tú eres capaz de responderme, en cuántos grupos exactamente estás tocando ahora mismo? No soy capaz. Más No, luego sí. hay que... A ver, No, pues ahora estoy como en 4 o 5 proyectos distintos. Y lo que pasa que este es el proyecto más importante para mí. Además de que compongo y hago mis temas, pero con este proyecto es con el que me gusta más salir. No digo que con los demás tampoco, quiero decir. También sí, cuidado. con los demás también, pero con este hemos estado trabajando mucho y hay mucha afinidad. Entonces, todos los demás son increíbles, son más difíciles de mover. Estoy con un grupo que vino ayer también aquí a presentar el disco con La Habana. Un grupo fantástico de personas y de músicos. También hacemos esporádicamente el guitarrazo con José Luis Arrazola y con Tolo Puello, que también es otra experiencia. También tengo mis propios temas, que también los saco. También tengo un grupo en Madrid que se llama Trío Vivo, que está un poco en tique seco ahora. Pero bueno, así distintas cosas y haciendo lo que podemos, ¿no? Con unas y con otras, ¿no? Muy bien, pues os seguiremos la pista porque afortunadamente tenemos la oportunidad de seguir cada uno de vuestros pasos, ya sea que nos lo comuniquéis vosotros o también, ya sabéis, a través de amigos como Miguel Ángel Tapia, gente de la casa que os tiene bastante controlados, así que por eso estamos bastante cubiertos. Eso Y me ya sabiendo que teníamos pactadas 2 canciones, únicamente tenemos tiempo para despediros con una, así que muchísimas gracias por haber estado... ¿Con cuál os quedáis? Es que es en inglés y no llevo las gafas. Sí, está la de Nora Jones, creo, y... ¿Qué Sí. preferís, Nora Jones o Michael Jackson? A ver, votación, Nora Jones, Para tener algo de contacto con el público. Michael Jackson. ¿Sí? Michael Jackson, por ahí. Venga. Bueno, Pues nos quedamos- Vamos con la de Nora Jones. No, que vamos con la de Michael Jackson. ¿Cómo te llamas? Te la vamos a dedicar. Pues para Maribel y para el resto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en todos vuestros proyectos y gracias a todos por haber estado Gracias. en esta clausura del ciclo de acústicos de Aragón Radio en esta temporada 2013. Gracias y hasta muy pronto.
had you to myself. I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in the crowd. But someone picked you from the band. My glass was all I took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Show you that I love you. Won't you please let me back in your heart? Oh, darling, I was blind to let you go. But now since I see you, I want you back. Trying to live without your love is one lost sleepless night. Let me show you to that girl that I know run for right. Every street I walk on, I leave those traces on the ground. Following the girl, I didn't even want to run. Let me tell you, oh baby, all I need is one more chance. Won't you please let me back in your heart? Oh darling, all I need is one more chance. Once I see you, I want you back. I want you back. I want you back. Oh baby, all I need is one more chance. Won't you please let me back in your heart? Oh darling, I was blind to let you go. But now since I see you, all I want, all I need, all I want, all I need. All I want is you. 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 I want you back. Gracias. Muchas gracias.